Este es el capítulo 11 de mi teoría de qué hubiera pasado si Goku F caía en Dragon Ball Super. Espero les guste este capítulo. No olvides dejar tu like y tu suscripción, además de seguirme en la plataforma morada donde empezaré a hacer directos diarios, además de activar la campanita de notificaciones para YouTube siempre te notifique cuando suba un nuevo video. Sin más que decir, empecemos con la teoría. Goku F por fin había entrado en la habitación que le había hecho Daishinkan. Este tenía un muy mal presentimiento, pero ahora que sabía de la existencia de Daishinkan y del poder que este poseía, se quedaba más tranquilo, pues si algún ser poderoso aparecía y Goku F no estaba presente, Daishinkan se podría hacer cargo. Así que despejaría su mente y entraría a la habitación. Mientras tanto, Goku Super junto a Vegeta y Daishinkan observaban a Goku F entrando a la habitación para dar inicio a su entrenamiento. Goku Super suspiraría y prometería hacerse muy fuerte para lograr alcanzar algún día a Goku F. Goku Super y Vegeta acompañarían a Daishinkan, el cual había prometido entrenarlos para que estos terminaran de comprender el Ultra Instinto y puedan acceder a la misma fase que Goku F tenía. Goku y Vegeta se quedarían muy sorprendidos. Ellos solo iban con las intenciones de poder dominar el Ultra Instinto, pero ahora incluso podrían llegar a alcanzar el Super Saiyajin 5. Estos estarían muy emocionados y empezarían a entrenar con Daishinkan. Este entrenamiento sería el más intenso que jamás habían experimentado, pero si querían llegar a ser tan fuertes como Goku F debían de esforzarse muchísimo. Por fin, el entrenamiento de Goku y Vegeta Super había terminado, y el entrenamiento había sido más efectivo de lo que se esperaban, y ahora Goku y Vegeta se habían vuelto muy poderosos. Tanto que incluso ahora ningún dios de la destrucción sería capaz de hacerles frente. De repente una puerta se abriría. El ambiente se volvería muy pesado. Todos los presentes se quedarían quietos por miedo. Se podría percibir un poderoso ki acercándose a ellos. La puerta se abriría y se vería mucho humo saliendo de ella. Goku y Vegeta ya sabían de qué se trataba, pero aún así estarían muy sorprendidos. Del humo se podría observar a Goku F, el cual estaba muy agitado por todo el entrenamiento que había tenido, pues a pesar de que solo pasó un día en el templo de Zenosama, en la habitación del tiempo donde se encontraba Goku F, había pasado un año y Goku F no había dejado de entrenar, pues no había descansado ni un solo día. Ahí era donde se darían cuenta que su entrenamiento había sido el más duro que jamás había experimentado, pero eso no tendría punto de comparación con el entrenamiento que había tenido Goku F. Daishinkan, al ver el estado en el que se encontraba Goku F, lo curaría y le preguntaría si había logrado lo que buscaba. Goku F solo podía asentir con mucha satisfacción. Era tal su cansancio que no podía ni siquiera pronunciar una palabra. Daishinkan solamente sonreiría de orgullo, pues este se estaba empezando a encariñar con los Saiyajin, pero en especial con Goku F. A pesar de que este había pasado por cosas horribles, siempre se esforzaba y se hacía cada vez más fuerte para no perder ante nadie y proteger a sus seres queridos. Sin duda alguna, Goku F era una persona digna de admiración. Goku F se encontraba muy cansado por todo el entrenamiento que había tenido, pero no podía descansar ni un minuto. Este se pondría a pensar, ya había logrado conseguir el Super Saiyajin 3 Mystic, pero aún no era capaz de controlarlo al 100%, a pesar de que el Super Saiyajin 3 Mystic era muy poderoso, no era tan fuerte como un Super Saiyajin 9, así que con esto en mente decidiría no dejar de lado sus fases del Super Saiyajin. Ahora su prioridad sería controlar la fase 9, y aprovechando que estaba en un lugar como el templo de Zenosama y tenía acceso a la habitación de Daishinkan, debía de aprovecharlo y entrenar un poco la fase 9. Este decidiría entrar una vez más a la habitación de Daishinkan, pero ahora para dominar el Super Saiyajin 9, al comentarle esto a Daishinkan se quedaría con la boca abierta, pues este no se imaginaba que también tuviese una fase 9, este sin tomarle mucha importancia le daría la autorización para poder entrar una vez más. Goku F le daría las gracias y se dispondría a entrar una última vez. Todos se empezarían a reír, pues la vibra que transmitía Goku F los hacía sentir protegidos. Era un ser que tenía una sensación de tranquilidad y paz. Todos estaban muy cómodos en su presencia. Goku F se despediría de todos y le prometería a Goku Super regresar pronto para tener el enfrentamiento que le había prometido. Todos empezarían a reírse a carcajadas, pues Goku F no cambiaba. Este momento tan lleno de felicidad desgraciadamente sería interrumpido por un enorme ki que había aparecido de repente. Goku y Vegeta con ayuda de Daishinkan irían al lugar donde se sentía la enorme presencia para ver de qué se trataba.
Para sorpresa de todos, este ser era Broly, pero Goku Super se quedaría muy sorprendidos, pues podía sentir el ki del Broly de ese universo en el planeta Vampa, pero entonces ¿de quién se trataba? Ese sujeto tenía la misma apariencia, pero era imposible que Broly estuviera en dos lugares al mismo tiempo. Goku Super le explicaría esto a Daishinkan y Vegeta, todos llegarían a la conclusión de que este ser parecido a Broly pertenecía a otra dimensión, al parecer le había pasado lo mismo que a Goku AF. Todos estarían en guardia pues este ser emanaba una presencia muy amenazadora, además por las propias palabras de Goku AF este ser era una bestia de temer. Si Goku AF era quien había mencionado esto, era porque debía de ser verdad. Goku y Vegeta empezaron a sudar muchísimo al ver cómo el ser que estaba desmayado frente a ellos empezaba a despertar. Broly al ver a Goku Super lo confundiría de inmediato con Goku AF y gritaría con todo su ser el nombre de Kakaroto. Por algún motivo Broly cada vez que veía a Goku su salía de control y a pesar de que este ya había cambiado y se había convertido en alguien bueno, siempre había en su corazón muchísimo odio hacia Goku y era esto último lo que lo orillaba a hacer barbaridades. Al ver esto Goku y Vegeta no dudarían y se transformarían en Super Saiyajin 5 y se lanzarían en conjunto hacia Broly. Estos le estarían dando un poco de pelea, pero todo lo que les había dicho Goku AF era cierto. Broly a pesar de estar aún en su estado base estaría aguantando bastante contra estos dos, y eso que ya se encontraban en su máximo poder. Estos sabrían que como mínimo ese Broly era capaz de transformarse al igual que ellos en Super Saiyajin 5. Desgraciadamente la inexperiencia con la fase 5 les pasaría factura a nuestros amigos y estarían siendo apaleados por Broly que apenas había accedido al Super Saiyajin legendario. Los refuerzos llegarían y Broly Super aparecería en el campo de batalla, esto gracias a Whis el cual había actuado rápidamente al sentir el poder tan bestia que emanaba Broly. Con solo verlo el mismo Whis temblaría al sentir su enorme potencial y agradecería que los que se enfrentarían a él serían Goku, Vegeta y Broly. Broly AF y Broly Super se observarían mutuamente, ambos sabían que tenían a un enemigo formidable enfrente de ellos, ambos pasarían a su estado legendario y se lanzarían el uno contra el otro. Broly Super no duraría ni un par de segundos, sería brutalmente arrasado por Broly AF, este no le daría ni siquiera la oportunidad de reaccionar a su contraparte. Broly Super aún podía usar una transformación más que había aprendido en su combate contra Goku y Vegeta, pero Broly AF no le daba ni un respiro. Goku y Vegeta al ver esto se preocuparían muchísimo por su amigo. Estos sabrían que debían de ir con todo y si su Super Saiyajin 5 no era suficiente para derrotar al nuevo Broly, sabían de alguien que tendría una mini oportunidad, pues este tendría un potencial gigantesco al igual que Broly. Estos harían la danza de la fusión y traerían a un nuevo ser. Este ser no era ni Goku ni Vegeta, su nombre era Gogeta y ahora era su turno para enfrentarse a Broly AF. Y empezarían a luchar. El nuevo enfrentamiento de Broly AF con Gogeta Super Saiyajin 5 estaba ocasionando un caos por todas partes. Broly Super debía alejarse rápido, ya que estaría en muchos problemas si termina envuelto en un ataque de Gogeta o Broly AF. Afortunadamente Whis actuaría al instante rescatando a Broly Super a tiempo. Este le comentaba que tenía una forma de hacerlo más fuerte. Broly estaría muy confuso, pero no era tiempo para dudar. Aceptaría y Whis haría algo parecido al ritual del Supremo Kaiosama de hace 15 generaciones, pero muchísimo más efectivo, y este le desbloquearía más poder a Broly además de curar sus heridas. La diferencia entre ambos rituales era que el del Supremo le daba a su usuario el estado místico liberando su máximo potencial, el ritual de Whis solo haría más fuerte a Broly. Algo así como lo que hizo el gran patriarca de Namekusei. Volviendo con Broly Super, este sentía un enorme poder fluyendo dentro de él. Ahora parecía que su cuerpo estaba más preparado que antes. Con ayuda de Whis, decidiría usar el Super Saiyajin 3, Whis le diría que porque no intentaba alcanzar la fase 4, Broly Super diría que no sabía cómo se alcanzaba, Daishinkan le diría que él sí lo sabía, y este mismo lo ayudaría a alcanzarla con más facilidad. Daishinkan lanzaría una esfera de ki al cielo y Broly Super empezaría a transformarse en Super Saiyajin 4. Gracias a Daishinkan Broly se controlaría al instante y podría dominar el Super Saiyajin 4 con mucha facilidad. Este era diferente a lo que se imaginaba, el Super Saiyajin 4 de Broly era mucho más delgado que su fase legendaria, por algún motivo este se veía bastante contenido aún. Daishinkan le comentaría que al ser ayudado a alcanzar dicho estado su poder aún no estaba completo, pero con entrenamiento podría alcanzar el máximo nivel de la fase 4, pero ya no había tiempo para más explicaciones. Broly iría a ayudar a Gogeta, aunque Broly no era tan fuerte como Gogeta, aún así sería de mucha ayuda.
Broly AF al ver que estaba empezando a perder terreno, decidiría usar la fase 4 también. En ese punto las cosas ya pintaban bastante mal. Bills, el cual se encontraba atrás de Whis, decidiría ayudar también. Whis lo detendría al instante, pues Bills lamentablemente ya no estaba al nivel y sería pulverizado al instante. Lo mejor era observar y esperar lo mejor. Whis no lo podía creer que hubiera un guerrero tan fuerte que le estuviera dando pelea a un guerrero con el nivel del ultra instinto que poseía Gogeta. Era equiparable al que él poseía. Broly Super empezaría a adaptarse un poco más al poder del Super Saiyajin 4 y empezarían sus músculos a hincharse, y ahora si tenía su musculatura normal, esto representaría un aumento de poder bastante considerable, pero aún así la distancia de poder que existía contra su contraparte era abismal. Todos esperaban lo peor. Pero de golpe Broly AF se quedaría quieto, diría que ya se había aburrido y que él se encontraba ahí porque había sentido el ki del verdadero Kakaroto. Broly AF tenía la intención de matar a todos e ir a buscar al verdadero Goku. Pues al que se estaba enfrentando era un debilucho. Esto último tocaría bastante el orgullo de Gogeta, quien usaría el Kaioken. Broly Super también debía darlo todo, expulsaría ki y alcanzaría una nueva fase. Era un Super Saiyajin 4 pero combinado con el poder legendario, esto dejaría muy asombrados a todos. Broly AF levantaría una ceja, y le diría que esa versión de él era bastante interesante, pero aún así era un insecto si lo comparan contra él. Pues aún estaba muy lejos de equipararse al Super Saiyajin 4 de Broly AF. Broly AF empezaría a reírse como un psicópata, pues todos sus esfuerzos serían en vano, y a pesar de que con el Super Saiyajin 4 ya era capaz de eliminarlos sin muchas complicaciones, quería hacerlos sufrir y que todas sus esperanzas se hicieran polvo. Broly se transformaría en Super Saiyajin 5. Todos verían esto muy decepcionados, pues no había importado nada de lo que habían hecho. Broly AF aún sería muy superior a ellos. Broly AF comentaría que el único que sería capaz de hacerle frente era el verdadero Goku. Gogeta y Broly ya daban por perdida la pelea, pero no se dejarían vencer tan fácilmente. Estos lucharían hasta el final para derrotar a Broly AF. Con Goku AF. Estaría saliendo de la habitación de Daishinkan al sentir el ki de Broly AF y el ki de todos sus amigos tan débiles. Entendería toda la situación, ya estando consciente de todo lo que puede pasar si no actúa de inmediato. Se dispondría a ir al campo de batalla a luchar contra Broly AF. Espero les haya gustado la teoría. No olvides dejar tu like y tu suscripción, además de seguirme en todas mis redes sociales, en especial en la plataforma morada, te lo agradecería muchísimo. Sin más que decir, yo soy tu amigo Imitable Cat, y nos vemos en un próximo capítulo. Bye.